Bueno, Saludo es un nuevo esquema de hora clave, un poquito más abierto, pero también un poquito más concurrido, y espero que así lo entiendan nuestros queridos televidentes. Nobleza obliga de anfitrión, tengo que saludarlos. Iván, bienvenido. Gracias por la invitación. Doctor, gracias por estar aquí, por la premura. Tuvo un inconveniente don Julio Bárbaro y lo hemos llamado. Cuento el backstage, todo cuento acá en hora clave, así que le agradezco con la premura en que nos... porque a usted, además, creo que el tema le gusta mucho, ¿no? Lo sigue con mucha atención. Fernando, gracias por estar acá. Gracias a vos, Pablo. Y, a ver, una primera impresión, para que después voy a desembocar en Julián Domínguez sobre este mismo tema. ¿Está siendo claro Papa Francisco en sus mensajes hacia América Latina, Iván? La verdad creo que sí. Creo que, bueno, hablaremos de esto más adelante, pero creo que el eje fundamental del Papa Francisco es la opción preferencial por los pobres, que él hereda de la teología de la liberación y la teología del pueblo, y eso se expresa en casi todo lo que dice y casi todo lo que hace. Jorge. Este viaje es el primero que realiza el Papa Francisco después de la publicación de su reciente encíclica sobre el cambio climático. La importancia de esta encíclica es que es un documento eminentemente político, destinado a convocar no solo a las filas de la fe cristiana o de la fe católica, sino al mundo entero, para enfrentar un sistema que el Papa estima nocivo para la naturaleza y para la convivencia humana. Ese sistema es identificado claramente como la expresión del capitalismo industrial de esta parte del siglo. En este viaje, lo más importante del Papa Francisco fue la reunión que tuvo con las organizaciones populares en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en la que señaló lo que había dicho siempre Jorge Mario Bergoglio, que para él los actores del proceso histórico son esencialmente los pueblos, y por lo tanto les corresponde a ellos, a los pueblos, tomar la iniciativa a través de sus organizaciones sociales en este enfrentamiento a un sistema que el Papa considera profundamente nocivo, no solo para la naturaleza, sino también para la convivencia humana. Un elemento más que hay que tomar en cuenta: el próximo viaje del Papa Francisco, después de haber recorrido los 3 países más pobres de América del Sur, va a ser hacia Cuba y los Estados Unidos. Y en Estados Unidos va a dar este mismo mensaje ante las 2 cámaras del Congreso norteamericano reunidos por primera vez en la historia. Esto es lo que hace un Papa de la Iglesia Católica. Ya lo seguimos profundizando. ¿Esto lo acerca peligrosamente a la concepción populista? Mirá, yo coincido a nivel mundial. La encíclica Laudato Si es sumamente interesante. Inclusive vos que conocés mi obsesión por los temas globales y la arquitectura institucional global, las ideas de federalismo mundial y de democracia global, ha reiterado lo que en su momento dijo Juan XXIII y lo que ha dicho también Benedicto XVI a favor de una autoridad política mundial que se ocupe de estos grandes temas. En eso yo estoy plenamente de acuerdo y me parece que la encíclica es una gran encíclica. A nivel regional yo hubiera querido un papa que dijera algo de Venezuela, y a nivel regional me parece que el desfile peronista que se armó en el Vaticano es disgustoso. Ya lo profundizamos. Señores, bueno, vamos a ampliar, tenemos tape, ¿verdad? Sí. Para la gente que se va sumando, el Papa Francisco, ¿un papa populista? ¿Un papa que está disputando la clientela a los populismos latinoamericanos? Porque no nos olvidemos que desde un punto de vista de seguidores, de fieles, la Iglesia Católica en el mundo ha ido perdiendo fieles, fue perdiendo fieles. El Papa se encontró con una iglesia en emergencia, en medio de un tembladeral o de una jugada maestra de Benedicto XVI. Pero un Papa que dijo, hay que recuperar, si digo clientela es una chicana, porque el Papa está criticando al mercado, está criticando los excesos del capitalismo, sería casi como una herejía de mi parte. No, llamémosle adeptos, fieles. Y los populismos latinoamericanos tienen, justamente, les sobran eso, fieles. ¿Es un Papa anticapitalista? Como anticapitalista ha sido la Iglesia históricamente. ¿Es un Papa antitecnología? Hay muchos que advirtieron que puede haber algunos errores en la última encíclica, Laudato Si. ¿Qué significa estar en contra o frenar el avance tecnológico?
La tecnología no ha sido uno de los vehículos justamente del desarrollo de industrias que han podido dar alimento a millones de personas que antes no se podían alimentar. Digo, una cosa es frenar los excesos y otra cosa es plantear de golpe un freno al desarrollo del libre mercado como sistema. Volver a qué receta. ¿Hay una receta alternativa? Porque por otro lado el Papa con su historia de jesuita tiene mucho dicho en el documento de Aparecida contra los autoritarismos. Entonces tampoco podemos del otro lado suscribir las acusaciones de un papa comunista, como empiezan a escucharse voces extremas en los Estados Unidos, país que va a visitar, como bien decía el doctor Jorge Castro. Lo presentamos de esta manera y dicho esto, escuchamos las opiniones de nuestros invitados. La gira por Latinoamérica de Francisco no pasó desapercibida. La cruz de Evo Morales. El breve encuentro con Cristina y su regalo. El reclamo para que pida por los presos políticos de Cuba y Venezuela. Sus palabras a los presos. Pero quien llamó la atención sobre un aspecto especial en su columna titulada Un Papa propenso a abrazar las raíces del populismo latinoamericano fue Loris Sanata, profesor de Historia en la Universidad de Bolonia, que por ejemplo decía: en 2 años Francisco ya visitó varios países de América Latina y no lo duden, él causa un gran temblor político. ¿Por qué? ¿No son visitas pastorales? Así es, y precisamente por eso causan temblores. Guste o no, la religión está en la base de las civilizaciones, es la sal de la cultura, ordena los valores de las sociedades. Como tal, orienta la política. El Papa lo sabe muy bien. No casualmente se casó con la teología de la cultura. El temblor, en realidad, ya se siente. Y finalizaba diciendo: ¿habrá entendido la Iglesia el drama del populismo, el grado de destrucción institucional, de descalabro económico, de división social e ideológica, causados en nombre del monopolio sobre lo popular? ¿O repetirá el error pensando que ha sido un éxito? Hoy, en Hora Clave, Francisco, ¿un papa volcado al populismo o un estratega para contener los extremos? Ahí está, me gusta esa última disyuntiva un poco más amplia. Bueno, nos metemos en el debate. Doctor. Francisco Jorge Mario Bergoglio es una de las principales figuras de la política internacional del siglo XXI. Lo que ocurre es que es una figura política del siglo XXI, porque en el siglo XXI, al haber surgido una sociedad global, la política ya no es primordialmente la puja del poder. La política es fundamentalmente lo que se refiere a la fundamentación en términos de valores de los espacios de convivencia pública. Ante todo, lo que el Papa Francisco ahora, en esta última encíclica, como antes lo hizo Benedicto XVI, impulsa la creación de una autoridad política mundial para que pueda conducir el sistema mundial en esta etapa en la que ha nacido una sociedad global. Eso me une a ese pensamiento un tanto raro que presentaba Fernando Iglesias hace mucho tiempo, planteando un parlamento global, un gobierno global. Sí, no, gobierno global no. Creo que hay en la expresión autoridad política mundial, que efectivamente viene de Juan XXIII, de hace mucho. Sí. ¿No? Hay demasiadas cosas poco claras. Yo no creo que la solución... está muy claro que han aparecido una serie de problemas globales, desde la regulación de los mercados financieros al desarme, todos mencionados ya por estos papas. Cuando se habla de autoridad política mundial es muy ambiguo. Yo creo que cuando se piensa en eso, se piensa en un gobierno, se piensa en un Estado, y yo creo que el temor al totalitarismo a nivel global que esto podría implicar es justificado. Ahora hay instancias intermedias de instituciones que nunca han generado totalitarismo. Las instituciones jurídicas nunca han generado totalitarismos, las instituciones parlamentarias no han generado totalitarismos. El totalitarismo es una cuestión típica de los poderes ejecutivos. Por eso nuestra propuesta en Democracia Global y en el Movimiento Federalista Mundial es la creación
por ejemplo, de una asamblea parlamentaria de las Naciones Unidas en las que los parlamentarios de todo el mundo puedan discutir un nuevo acuerdo como el de Kioto para evitar el recalentamiento. Bueno, pero yo les pregunto, en una Europa que todavía no sabe qué hacer con Grecia y no sabe qué hacer con sí misma, ¿es posible plantear esta idea utópica de un parlamento global o de una autoridad planetaria global? Bueno, es que no hay otra solución. ¿Cuál es la otra solución? Es decir, las soluciones internacionales están fracasando y es una de las cosas que dice muy claramente, ¿no? Hay dos o tres frases que de la encíclica que a mí me parece, así como me parece muy criticable a nivel nacional y a nivel regional, me parece que a nivel global hay algunas afirmaciones de la encíclica que a mí me gustaría poner, porque son el tipo de cosas que a veces cuando las digo yo parecen absolutamente utópicas, pero son muy claras. Dice, se ha ido afirmando la tendencia a concebir el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita una casa de todos. Suscribiría. Procurar que las soluciones que se propongan vengan de una perspectiva global. Y dice, la interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común. Y ahí viene toda la otra parte, donde dice muy clara la crítica al problema institucional. Dice, el siglo XXI mantiene un sistema de gobernanza propio de épocas pasadas, un escenario de debilitamiento del poder de los Estados nacionales. Y dice, en este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes, eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente y dotadas de poder para sancionar. Me parece que todo esto es suscribible, yo suscribo todo esto a nivel global, e insisto, no tenemos que pensar en un poder ejecutivo ni en un Estado, sino en instituciones jurídicas y parlamentarias que de a poco puedan tener injerencia en estos temas. Mira, yo entiendo el viaje del Papa y casi todo lo que dice y hace el Papa en relación al eje de la opción preferencial por los pobres, que es un eje central del Papa que él hereda de la teología de la liberación, en particular de la teología del pueblo, que es la expresión argentina de esa teología. Por eso el Papa, cuando deja el Vaticano por primera vez, su primera visita es ¿dónde? La isla de Lampedusa, a llorar y rezar por los inmigrantes que mueren y juegan sus vidas, algunos muriendo, para llegar a Europa. Por eso viaja a Ecuador, a Paraguay, a Bolivia. Países pobres, países con una fuerte población indígena, países que perdieron guerras. Por eso visita la prisión de Palmalosa en Bolivia, por eso visita el asentamiento de Bañado Norte en Paraguay. Ahora, ¿qué es lo que teme el Papa? El Papa yo no diría que está en contra del capitalismo ni en contra de la tecnología. Diría que el Papa, con este eje nuevamente de la teología del pueblo y la teología de la liberación, está a favor de la vida. Y él piensa que hay marcos de pensamiento, economicistas muchas veces, que van en contra de la vida. Y doy un ejemplo puntual. Economista muy famoso, Larry Summers, fue presidente de Harvard, fue economista jefe del Banco Mundial. Cuando fue economista jefe del Banco Mundial, hizo circular un memo donde él argumentaba, después él dice que era para provocar, no queda muy claro, pero donde él argumentaba en ese memo que circulaba dentro del Banco Mundial, que había que llevar las industrias que contaminaban a los países más pobres. ¿Por qué? Razonamiento económico impecable. ¿Por qué? Porque si uno mide el valor de una persona de acuerdo al mercado, tu valor es cuánto consumís y cuánto producís. Los pobres producen menos y consumen menos, en muchos casos porque viven menos tiempo también. Por ende, la pérdida de vida por contaminación en países pobres afecta menos la economía global que la pérdida de vida por contaminación en países ricos, ¿no? Entonces, cuando él habla de los problemas de la lógica del mercado, y cómo la lógica del mercado afecta a la gente más pobre y más vulnerable, tiene ejemplos así. Yo no quiero llevar esto a niveles teóricos, que esta se transforme, ¿no?, en algo abstracto para los televidentes. Entiendo los puntos. La pregunta mía es, no mía, y que lo he observado porque he leído muchas lecturas que se han hecho en Venezuela, en Ecuador, distintos periodistas, especialistas en temas vaticanos, lo que están diciendo en la Curia Romana, lo que están diciendo en Estados Unidos. ¿Está contra los excesos o está contra la lógica primordial del mercado? Están las antípodas de la racionalidad económica fundada en la razón instrumental propia del capitalismo. El capitalismo para la fe cristiana es un sistema absolutamente endógeno, que funciona de acuerdo a las sucesivas revoluciones tecnológicas que existen en su seno. Esta visión, fundada en la lógica instrumental, que es lo que llama la lógica de la economía global, están las antípodas de una concepción para la cual lo fundamental es la relación entre persona y persona, corazón a corazón. En este sentido es que el Papa llama
no a la constitución de una sociedad global fundada en la técnica, sino en la creación de una autoridad política. La concepción católica es eminentemente política. Este es el punto que conviene subrayar, en el sentido de que el Papa Francisco está llevando adelante un programa de acción política de alcance global destinado a enfrentar un nuevo tipo y a lograr un nuevo tipo de vida fundado en una lógica de carácter distinto a la lógica de la acumulación capitalista. A ver. No, digo, la crítica del poder abusivo de la economía forma parte de la crítica liberal. El libro por antonomasia de la tradición liberal en contra de los totalitarismos es La sociedad abierta y sus enemigos, Karl Popper. El que haya llegado hasta el final, porque son 2 tomos bastante densos, encuentra al final que Popper dice que el liberalismo implica una lucha en contra de las opresiones políticas, pero también en contra de la opresión económica. De manera que eso está perfectamente en el terreno de... Ahora, hay algunas afirmaciones, yo creo que es contradictoria la encíclica y el mensaje. Por un lado, yo rescato esto, la necesidad de una capacidad política que, articulada con una economía vigorosa a nivel global, digo, la pobreza ha disminuido en los últimos 20 años, ha disminuido verticalmente y estamos presenciando la salida de la pobreza más rápida de la historia de la humanidad, de toda su historia, protagonizada además por la entrada de China al mercado capitalista, digamos eso. Claro, ahora, la crítica del Papa, de Francisco, con respecto a esto, es ambigua, también retoma los viejos temas. Bueno, es un Papa, la Iglesia efectivamente tiene una concepción medieval de la economía y de las relaciones que se expresa también en una crítica reaccionaria. La crítica al capitalismo puede ser progresista, socialdemocrática, si queremos, decir, necesitamos regulaciones, necesitamos poner límites a la contaminación ambiental o distribuir mejor la riqueza. Todas esas son cosas razonables que se han hecho a nivel nacional y que es necesario ampliar a escala global, pero también hay una crítica reaccionaria del sistema capitalista como el dinero, como la es del mundo. En esas contradicciones que está señalando Fernando, es donde me parece debemos bajar a tierra en América Latina. Desde esta percepción, uno puede tomar aisladamente lo que dice el Papa con diversas interpretaciones, como la que está planteando el doctor Castro, desde la perspectiva tradicional de la Iglesia, pero no le está sirviendo en bandeja a regímenes supuestos regímenes anticapitalistas, autoritarios, populistas de América Latina, en bandeja el discurso. ¿No se torna un discurso absolutamente funcional al chavismo, al comunismo de los Castro, aún con la liberalización y toda esta apertura, este inicio que ha comenzado con los Estados Unidos? Me da la sensación que esto es lo que va a enfrentar el Papa como cuestionamiento cuando arribe a los Estados Unidos. Antes de ir a Estados Unidos va a Cuba. Y en Cuba, el principal aliado del régimen comunista de Raúl Castro en su proceso de reforma y de apertura del mundo es la Iglesia Católica Cubana, principal aliada estratégica del régimen en este proceso de reforma. En este sentido, lo que hay que advertir es que el mensaje de la Iglesia es un mensaje dirigido hacia el futuro, basado en el concepto y en la práctica de la unidad nacional. Para el Papa, la noción fundamental es la de pueblo, y el pueblo para él es sinónimo de nación, y la nación es expresión de una cultura y producto de una historia. En este sentido, lo que él le interesa fundamentalmente en Cuba es el pueblo cubano. Lo que el Papa señaló en Brasil, cuando visitó la sede de Aparecida, fue precisamente la necesidad de que en Brasil apareciera un pueblo brasileño separada de las fronteras y las rupturas que existen en la sociedad brasileña entre los sectores de arriba y los sectores de abajo, entre los distintos colores en los que está dividida la sociedad brasileña. La unidad del pueblo, basado en una cultura, en una historia, y como protagonistas fundamentales en este proceso de construcción histórica son los pueblos y sus organizaciones. Mira, yo creo que si uno puede ver una ambigüedad hoy en el discurso del Papa, y tal vez esa ambigüedad se resuelve cuando va a Cuba, no sé, es en un viejo debate que todavía se da en ambientes intelectuales en Argentina y América Latina, que es el debate entre cómo se relaciona la democracia formal, que pone el énfasis en los procedimientos, que sean transparentes, y la democracia sustancial, que pone el énfasis en las metas, la igualdad social, por ejemplo. Por mucho tiempo, algunos pensadores intelectuales miraban la democracia formal de manera despectiva, ¿no? Lo que importaba era la igualación de oportunidades y no tanto los procedimientos. Eso a veces parece salir del discurso del Papa, ¿no?
cuando no pone el énfasis en los presos políticos o la libertad de prensa. Ahora, creo que lo que tenemos que entender, yo confío que lo entiende el Papa, es que estas dos concepciones de democracia tienen que ir juntas. Porque la democracia formal, si no tiene la parte de igualación de oportunidades, termina en una apología del status quo. Y la democracia sustancial, si no va con la democracia formal, termina siendo capturada por el poder y se corrompe. Esto que has dicho, Iván, me acerca en términos personales a la búsqueda de una respuesta. Por eso al principio decía, esto no es apto para fanatismo ni para dogmatismo. Espero que la Iglesia sea lo suficientemente amplia como lo es el Papa Francisco. Subrayo esta anécdota que se deslizó de las crónicas de su regreso a Roma. Allí, a su estilo, este estilo tan dado, tan directo, uno de los periodistas le dijo... Su Santidad, ¿usted no está olvidándose mucho de la clase media? Y yo les pido a los televidentes que reparen en las respuestas que dio. Sí, le dijo, como si en ese momento él estuviera reflexionando, sí, tal vez me he equivocado, no he puesto la suficiente atención, es porque explicó por qué esta vocación por los pobres, la vocación por la pobreza, y en un país, en un mundo con extremos tan elocuentes, nos hemos olvidado, o me he olvidado, y lo tendré en cuenta, de la clase media. Sí, pero también hay una cosa ambigua en la vocación por la pobreza, por los pobres, que se transforma a través del populismo en vocación por la pobreza, ¿no? Y me parece que está claro, lo que estamos presenciando a nivel global es un acceso masivo de pobres a la clase media. Por lo tanto, la crítica o la pregunta estaba bien dirigida. Yo coincido con vos. Me parece que el Papa debería estar más atento a que está en un continente donde pasan cosas graves como las que pasan en Venezuela, y visitar Bolivia y Ecuador sin decir una palabra de Venezuela me parece que es algo que nos podría haber ahorrado. Espero que se redima, por utilizar un verbo cristiano, en Cuba. Pero hay un punto más que me parece que es importante. Ahí hay una contradicción, porque muchas veces se dice, la excusa que da la Iglesia es que el Papa es también un jefe de Estado, es el jefe del Vaticano, sí, y no debe interferir en cuestiones internas de otros países. Tiene como tal que manejarse con la diplomacia vaticana. Eso, sobre todo, viendo el desfile peronista que se ha armado en el Vaticano, suena bastante contradictorio, porque eso es lo peor de todo. O sea, el Papa gana dimensiones a medida que se aleja de la Argentina. A nivel global tiene varias cosas que yo, como he dicho, puedo suscribir. Cuando baja a nivel regional, ya hay cosas que no me cierran. La libertad no es un problema. Estoy a punto de hacer está a punto de cometer otra herejía. Es decir, al Papa le ataca el síndrome Messi, que cuando se aleja de la Argentina brilla en algunos aspectos. Cuando se acerca a la Argentina se empieza a mezclar con nosotros, o nosotros nos mezclamos con el Papa, o le pedimos al Papa que haga cosas que a lo mejor están, y lo admito, dentro de una idiosincrasia particular o de una cosmovisión muy limitada, la nuestra, la mía en todo caso. Pablo, cuando el Papa y la Iglesia se refieren a los pobres, no se refieren a una clase social. No es una concepción sociológica la que está atrás de la denominación de los pobres. Cuando se refiere a los pobres, se trata de aquellos que más sufren. Por eso es que no coloca el énfasis principalmente en la clase media. No es una concepción sociológica referida a la definición de sucesivas clases sociales. Se refiere fundamentalmente a una concepción evangélica, referida fundamentalmente a aquellos que más sufren. Sí, digamos, da para rato la discusión. La verdad que desde la teología de la liberación y la teología del pueblo, esa concepción evangélica, creo yo por lo menos, está conectado también a una clase social. Digamos, a mí la respuesta del Papa en relación a la clase media me sorprendió un poco, porque me parecía que la respuesta más coherente era decir, no, digamos, la opción preferencial por los pobres, que es el ejemplo del Jesús, yo hablo desde mi postura agnóstico, pero el ejemplo del Dios hecho carne, que vivió y tuvo entre sus primeros seguidores personas pobres y privilegió el servicio a las personas pobres, es un mensaje que es universal. O sea, que es un mensaje también para la clase media y las clases altas. En el fondo, la opción preferencial por los pobres es la interpelación del Papa y de la Iglesia y del cristianismo al individuo de privilegiar en su pensamiento y su accionar las personas que menos tienen o más sufren. Y desde el gobierno, que lo haga el Estado también. Les agradezco a los tres. Yo sé que el tema daría para mucho más, pero me da la sensación que al menos para el televidente de Hora Clave,
esto que quedaba flotando, las interrogantes, las posturas, los enojos, los agrados y los desagrados, se han materializado aquí. Una pequeña observación simplemente. Yo, así como critico su rol a nivel nacional y a nivel regional, no olvidemos que tampoco podemos cargarles tanta responsabilidad. Acá, si Chávez ha llegado donde ha llegado, no es responsabilidad del Papa, es responsabilidad de los gobiernos, estoy pensando sobre todo en Brasil y en Argentina, que son los grandes gobiernos de la región, que se supone que son gobiernos democráticos y que han dejado que pasara, lo que está pasando todavía en Venezuela. Hacemos una pausa.